Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Quiero que penséis una cosa antes de empezar con la reseña. ¿Os imagináis ser un profesional del cine y que de repente decidas meterte en la dirección y consigas con tus dos primeras películas un premio a mejor actriz en la Mostra de Venecia y con la segunda película 3 Oscar de Hollywood y 7 nominaciones? Pues aunque pueda parecer mentira, eso es lo que le ocurrió al director de esta película que vamos a reseñar hoy. Y es que el problema, si se puede llamar así, de tocar el cielo con las manos con tus dos primeros films, es que repetir el éxito es muy complicado. Y eso fue lo que ocurrió, que aunque logró al final una filmografía bastante correcta, el resto de su trayectoria como cineasta no llegó jamás a las cotas tan altas conseguidas con sus dos primeras obras. Y es que es muy difícil conseguir una obra maestra del cine y más con tu ópera prima en los largometrajes, que es lo que realizó en 1968 Anthony Harvey con este film que vamos a reseñar a continuación, titulado El león en invierno. Veréis, para poder empezar con la reseña de esta maravillosa e inconmensurable película, tenemos que hablar un poco de su director. Veréis, Anthony Harvey fue un actor joven de cine que pronto decidió dejar de actuar para ponerse tras el puesto de montador. Comenzó en estas lides en 1956 y llegó a la cima en 1962, montando para Stanley Kubrick Lolita, al que siguió Doctor Strangelove o como se tituló en español Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Y después, para terminar la terna, montó la obra cumbre del cine de espionaje, El espía que surgió del frío de Martin Reed. El caso es que tras los éxitos cosechados en la mesa de montaje, decidió embarcarse en la difícil tarea de la dirección con un mediometraje de 55 minutos titulado Dutchman. La película, que se metía de lleno en el conflicto racial que se vivía en los años 60, consiguió alzarse con un premio a la mejor interpretación femenina en la Mostra de Venecia. Y eso hizo que se interesara por el director Peter O'Toole, que ya tenía contrato con la productora y distribuidora Avco Embassy. Puede ser que ahora haya caído en el olvido dicha productora cinematográfica, pero en aquellos entonces era la más potente dentro del circuito independiente del cine norteamericano. Responsable de, entre otras muchas películas, de Zulu de 1964, Los productores del 67 o El graduado de aquel mismo año. Y estos éxitos comerciales hicieron contar para su siguiente producción con una pareja de actores de las más memorables de la época y, por qué no decirlo, de la historia. El propio O'Toole y Katharine Hepburn, que estaban preparando la película El león en invierno. Tras la propuesta de O'Toole a los productores, estos sorprendentemente aceptaron dejar el film a un total desconocido. Pero hay que decir que su mediometraje Dutchman y sobre todo su carrera como montador permitieron a Anthony Harvey dirigir esta película, que no me duelen prendas en catalogarla como obra maestra del cine. Y ahora, ¿qué os parece si os hablo un poco de la trama? Aunque quizá mejor nos vamos a remontar un poco en la figura histórica de Enrique II y de Leonor de Aquitania, excluyendo obviamente lo que se cuenta en la película, porque así no hacemos ningún tipo de spoiler de lo que vais a ver. Veréis, el matrimonio de Enrique y Eleanor fue bastante fructuoso. De hecho, es que tuvieron 3 hijas y 5 hijos varones. Veréis, el mayor y primogénito, Guillermo, murió con apenas 2 años de edad. Pero los otros 4 sí que consiguieron crecer y se vieron envueltos en varias revueltas. Enrique el joven, alentado por su madre y por su hermano menor Geoffrey, se levantó en armas contra su propio padre, acabando muerto en dicha refriega. Geoffrey fue defenestrado y Eleanor de Aquitania encerrada presa. Enrique II culpa a su mujer Eleanor de Aquitania la influencia sobre sus hijos mayores, así que decide que su hijo menor lo va a tutelar y lo va a criar él,
para evitar más revueltas entre sus vástagos. Y este, el hijo menor, sería el joven John el heredero de su imperio, y para hacerlo público, en la víspera de Navidad de 1183, creará una cena donde se reunirá con sus dos hijos mayores, Ricardo y Geoffrey, además del futuro heredero John, y sacaría a su madre de prisión para que acudiera a escuchar la noticia. Junto a ellos, el rey Felipe de Francia, al que había prometido que su medio hermana se casaría con el futuro rey, aunque en la actualidad es la amante del propio Enrique II. Y es aquí donde comienza la película. Poco se puede contar de la trama sabiendo los antecedentes históricos, ya que al final todo orbita en la noticia del salto del trono de sus dos hijos mayores al hermano menor, y con una esposa que se ha convertido en su mayor enemigo. La película simplemente es perfecta. Si vamos a los apartados técnicos, la fotografía de Douglas Schlumbow es un ejemplo de cómo se ha de fotografiar el interior de un castillo. El castillo que se amuebló con una pobreza propia de los adornos de la época, creando así un film muy naturalista y muy real. Y junto a todo ello, el formato de Panavision, que dan esa épica necesaria a este tipo de films. La música de John Barry es simplemente descomunal. De hecho, es que se llevó la estatuilla del Oscar de Hollywood por esta sinfonía. Otro que se llevó premio en aquella ceremonia fue el guionista James Goldman, que hace un guión maravilloso de su misma obra, ya que era el autor de la obra teatral en la que se basa este prodigioso film. Y por otro lado, el gran trabajo del director, que es simplemente sorprendente recordar que esta es su ópera prima, y aunque hay algunos momentos atropellados, quitando ese mínimo error, el resto de la película tiene un trabajo de dirección sorprendentemente bueno. Pero si esta obra será recordada es simplemente por su elenco, donde se estrenaban en la gran pantalla Nigel Terry, que sería conocido posteriormente como el Arturo de la película de Excalibur de Burman, Timothy Dalton, que sería el Bond en dos películas de 007 de los años 80, y por supuesto, cómo no, de nuestro querido y admirado Anthony Hopkins, que se estrenaba en el cine tras varios trabajos televisivos. Pero ahora me veo en la necesidad de hacer una pausa. Porque si hablamos de la dupla protagonista de esta película es para quitarse el sombrero. Del terror de los rodajes, el gran Peter O'Toole, y la que se convirtió en el terror de O'Toole, la enorme titán del cine Katharine Hepburn. Para que os hagáis una idea, O'Toole, de vida más bien desviada en cuanto al trato con el alcohol, tenía en el momento del rodaje 36 años, sí, efectivamente, 36 años, y Katharine Hepburn 61, y parece que sea un matrimonio y no madre e hijo como marcaba la edad real. Y es que el alcoholismo del actor le envejecía tanto hasta tal punto de no necesitar ni maquillaje para interpretar a un hombre en sus últimos días de vida. El caso es que la fama de O'Toole le precedía y Hepburn le pidió puntualidad en el rodaje. Aunque para ello tuvieron que retrasar varias horas la entrada al set. Con el tiempo O'Toole dijo de Hepburn que trabajar con ella fue lo más duro de toda su carrera, pero que como una relación masoquista al final le encantó. Mientras tanto, Katharine Hepburn le dijo a él que el mayor consejo que le dio su antiguo manager era que jamás rodara ni con niños ni con animales, pero que en este caso él era una mezcla de las dos cosas. Aunque hay que decir que este duelo de caracteres detrás de la cámara creó unos lazos de amistad tan fuertes entre ambos que O'Toole llamó a su hija Kath en honor a la gran Katharine Hepburn. Al final, el trabajo en la pantalla de esta pareja de titanes crean un trabajo simplemente fantástico. Veréis, los personajes se aman y se odian. Cada uno representa la mejor parte del otro, pero luchan por destruirse. Son dos enemigos íntimos que no saben quererse sin odiarse. Y esta curiosa y extraña historia de amor llena la pantalla de tal manera que ambos estuvieron nominados al Oscar, aunque quien se llevó el gato al agua sería la grandísima Katharine Hepburn, que se llevó en aquel año ex aequo con Barbara Streisand la estatuilla de Hollywood.
Y es que al final esta película es descomunal en todos sus aspectos, es entretenida y compleja, lleno de traiciones e intrigas entre todos los miembros de la familia, con unos secundarios que no son otros que a Ricardo Corazón de León y su hermano Juan Sin Tierra, sí, los mismos regentes de la historia de Robin Hood. Y es que ver este film, naturalista como pocos, es toda una lección de historia de un tiempo donde se estaba creando la Gran Bretaña en una edad de revueltas constantes y de guerras. Y ahora, antes de deciros cuál fue el resultado en taquilla del film, déjenme que les recuerde que este canal vive gracias a vosotros, los suscriptores, esos que nos ayudáis a seguir trabajando en esto de hacer reseñas de cine clásico e independiente, donde damos a conocer o a recordar, depende del caso, películas tan memorables como esta joya titulada El León en invierno. Y para ello te pido que te suscribas. Somos ya muchos los que pertenecemos a este club, pero quizá nos faltas tú. Así que dale al botón y a la campanita y disfruta de 2 reseñas semanales. ¿Se puede pedir más? Yo creo que no. Pues nada, terminando este breve paréntesis, decir que la película, rodada en exteriores reales y con una producción de más de 4 millones de dólares de la época, arrasó en taquilla, aunó el elogio tanto en la crítica como en el público y se alzó como una de las películas no solo del momento, sino de la historia del cine. Y es que sí, este film, premiado con 3 Oscars de Hollywood de los más importantes, ha pasado a la historia del cine como una de esas delicadas joyas que dio la producción independiente en los Estados Unidos. Un film que si no lo conoces tienes que poner remedio en el acto, y si ya lo has visto seguro que me vas a dar la razón en cuanto a la grandeza de esta película, que es la mejor de su director y una de las mejores películas de todo su reparto. Y nada, ya me voy a marchar, no sin antes pedirte un like si te ha gustado el vídeo. Si crees que puede interesarle a alguien, pues por favor compártelo en tus redes sociales. Y para continuar con la siguiente reseña, antes tengo que terminar esta. Y no lo puedo hacer sin desearte 2 cosas. La primera es que seas inmensamente feliz o luches por ello. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.